Más de Culiacán y la Ciudad de México, también pasé largos periodos en los Estados Unidos, Canadá, España y Brasil. En 1998 fui a la Ciudad de México y me entrevisté con un general. Mi abogado, o más bien el abogado de mi familia, me acompañó al encuentro. La cita se llevó a cabo en Los Pinos. Esta es la única vez que he ido ahí. Los Pinos es la residencia oficial donde el presidente de México vive. Este encuentro fue arreglado por otra persona, un abogado que mi papá envió. Yo no lo conozco ni sé quién es. Mi abogado y yo llegamos a México. Mi padre me dio un número telefónico para poder contactar al abogado y con quien se había hecho la cita. La cita fue en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, lo recuerdo bien. Fuimos con él en su coche. Llegamos a Los Pinos. Tan pronto como llegamos, entramos como si ya nos estuvieran esperando. Los soldados que custodian la residencia fueron los que nos dejaron entrar. El encuentro no era sobre mi padre o sus negocios, pero fue él quien lo arregló. Lo que pasa es que durante ese tiempo era cuando estaba la guerra con los Arellano y era cuando mi familia y yo no sabíamos qué hacer. Por un lado, eran enemigos que mataban casi a diario a personas, ya fueran familiares, trabajadores de la empresa o el rancho o nuestros trabajadores. Y yo fui a hablar a mi nombre y a nombre de mi familia. Yo expliqué al general que los enemigos de mi padre nos estaban acosando. Eso por un lado, y por el otro estábamos siendo acosados por el gobierno. Ni mi familia ni yo teníamos nada que ver con eso. Una cosa era mi padre y otra éramos mi madre, mis hermanas y yo. Yo le pregunté qué podíamos hacer para que ellos nos dejaran trabajar y vivir en paz. Pero estoy hablando sobre el encuentro. El ejército y la PGR estaban acosando a mi familia, a mí y a mi madre cada 15 días. Ellos iban a hacer cateos a la casa y la trataban como un criminal. Lo mismo que a mis hermanas, a todas, porque ellas tienen sus propias casas. Ellas están casadas. Y cada semana o cada mes el ejército iba a visitarlas y derribaban sus puertas supuestamente buscando al Mayo. Y ellos hacían lo mismo en mi casa, y yo quería saber qué podíamos hacer al respecto. Eso es lo que le expliqué al general, que mi madre no tenía nada que ver con mi padre o sus negocios, y que nosotros queríamos saber por qué estábamos siendo acosados por el gobierno. El general me dijo que él entendía la situación, que él tenía conocimiento de eso y que toda la presión sobre mi padre era por culpa del gobierno americano. Y el gobierno de México hacía esas cosas para que así en la televisión y los periódicos se viera que estaban buscando al Mayo, y que esa era la razón por la cual estaban haciendo búsquedas de nuestras casas y ranchos. Porque era lógico que Mayo estuviera en la casa de mi madre, y eso es más o menos lo que dijo el general. Pero yo sabía a través de mi padre que él enviaba dinero al general, aunque mi padre no lo conocía personalmente, pero había la conexión a través del abogado que era su amigo. En aquel momento mi padre quería, y siempre ha querido, el bienestar de la familia. Él nunca había querido envolvernos en sus problemas, mucho menos a mis hermanas y a mi madre.